Ir comenzando. Bueno, primero de todo, buenos días y gracias por hacer el esfuerzo de venir. Somos conscientes que muchos habéis estado cubriendo la COP y pues ha tenido que ser una paliza para vosotros, así que dobles gracias por venir. Empezamos la última rueda de prensa del año 2019, la rueda de prensa correspondiente al cambio del otoño al invierno. La estación invernal, el invierno astronómico, que comenzará el próximo domingo, día 22 de diciembre, a las 5:19, minutos hora peninsular. En la nota de prensa que os hemos proporcionado hay una errata, le hemos acortado media hora al invierno, no era nuestra intención. Entonces la hora correcta de comienzo es las 5:19, hora peninsular. Bueno, y vamos a entrar ya en materia para ir más o menos rápido. Lo primero que vamos a hacer es hablar de cómo ha sido el otoño climatológico del 2019. Es decir, vamos a hacer un resumen de los 3 meses correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2019. Y empezaremos haciéndolo con la temperatura. Bueno, pues el otoño del 2019 ha sido una estación que catalogamos como muy cálida. Ha sido un otoño muy cálido. Ha tenido una temperatura media de 16,5 grados, que lo sitúa en 0,7 grados por encima del periodo de referencia. Ha sido el 11º otoño más cálido desde que hacemos los estudios, desde el año 65, y el 8º más cálido del siglo XXI. Así que dentro del siglo pues no ha sido especialmente cálido, pero consideramos que es importante destacar la tendencia. Y la tendencia es que todos los otoños de la actual década, todos han sido más cálidos de lo normal. Desde 2011, todos los otoños han tenido una temperatura más alta que la del periodo de referencia. Y eso evidentemente marca una tendencia clara al calentamiento. La distribución por meses, bueno, pues el mes de septiembre fue cálido, el mes de octubre fue muy cálido, fue especialmente cálido para lo que suele ser ese mes, y noviembre ha sido un mes también normal, con la temperatura un poquito por encima de la media, pero no de forma destacada. Y en cuanto a la distribución territorial de las anomalías de temperatura, bueno, pues observamos que en la mayor parte del país las temperaturas han estado, como decimos, un poquito por encima de la media o en torno a los valores normales. En lo referente a las precipitaciones, bueno, pues si nos vamos al resumen global del otoño, observamos que ha sido un otoño húmedo, es decir, lluvioso, ¿no? Ha llovido alrededor de un 15% más de lo que es habitual en esta estación, aunque hay que destacar que esta media se hace, bueno, pues contando otoños que en ocasiones son muy secos y otros otoños que en ocasiones pues son muy lluviosos. En este caso se ha tratado del 7º otoño más lluvioso del siglo XXI, pero también son destacables algunas cosas dentro de esta visión general. Lo primero es que el mes de septiembre fue húmedo, fue lluvioso. Todos nos acordamos del episodio del temporal mediterráneo asociado a una dana que tuvo lugar en el sureste de la península, también en Baleares, ¿no? A mediados de septiembre. Después llegó un mes de octubre pues marcado por las altas presiones, un mes de octubre en general poco lluvioso, un mes de octubre seco, y un noviembre que ha sido también un mes bastante lluvioso. Si no me equivoco, ha sido el segundo mes de noviembre más lluvioso del siglo, ¿no? Entonces ha habido mucha variación temporal y también mucha desigualdad por regiones. Mientras que el sureste de la península ha sido especialmente lluvioso el otoño, ha habido, bueno, pues puntos donde la precipitación ha llegado a ser el triple de lo que es habitual para la estación. En otras zonas, como el suroeste de la península y Canarias, hay estaciones o hay zonas donde la lluvia no ha llegado ni siquiera a la mitad. Así que mucha desigualdad. También ha sido especialmente lluvioso el otoño en la cornisa cantábrica. Y en este sentido, pues hay algunos récords de lluvia que queremos destacar. Por un lado, los récords, las efemérides de lluvia máxima registrada en un día, es decir, en 24 horas. Nosotros hablamos siempre del día pluviométrico, que comprende desde las 8 de la mañana, hora local de un día, a las 8 de la mañana, hora local del día siguiente. Bueno, en este caso, en el episodio que hemos comentado antes, de la dana de septiembre, a mediados de septiembre, hubo 3 estaciones de nuestra red principal que superaron el récord de lluvia máxima recogido en un día, que fueron Almería, Murcia y Alcantarilla, también en Murcia, ¿no? Y con cantidades de precipitación pues muy abundantes, ¿no? En algunos casos incluso 70 litros por metro cuadrado más que en el récord anterior. Y por otro lado, se ha tratado del otoño más lluvioso desde que hay registros en numerosas estaciones, ¿no? Pues por ejemplo en Álava, en Vitoria, en Asturias, Avilés, en Gijón, en Oviedo, en Lugo y también en Murcia. En Murcia es destacable que se trata del otoño más lluvioso desde que hay registros,
Pero pues casi 2/3 partes de toda esa lluvia se registró en un día, ¿no? En el episodio aquel de la Dana. Esto va asociado a una torrencialidad muy grande y después, posteriormente, hablaremos un poquito más de este asunto. En cuanto al año 2019, vamos a hablar un poquito ya del año, ¿no? No ha terminado todavía. El balance que vamos a hacer, evidentemente, es provisional porque nos falta medio mes de diciembre casi y todavía hay que cotejar más datos, pero ya podemos decir que el año 2019 pues va a ser un año muy cálido, ¿eh? De nuevo, un año con temperaturas por encima de la media. El año 2019 va a tener aproximadamente unos 0,7 grados más del valor normal del periodo de referencia. Va a ser, por tanto, un año muy cálido y hay que destacar la tendencia. De nuevo, se acumulan los años con temperaturas por encima de lo normal en la última década. De hecho, 6 de los 8 años más cálidos desde que tenemos registros, desde el año 1965, se han producido en esta década, ¿no? Por tanto, una tendencia al calentamiento clara y incluso podríamos decir que acelerada en esta década. Más tarde también Beatriz dará más detalles sobre este tema. Y en cuanto a las precipitaciones, bueno, pues el año 2019, a la espera de lo que pase estos días, que, bueno, ya lo hablaremos también si queréis, ¿no? Pero parece que va a llover, el año se puede considerar como seco, ¿eh? Un año con una precipitación hasta el 30 de noviembre, nos falta todavía cotejar diciembre, pues de 515 litros por metro cuadrado. Esto lo sitúa en un 9% por debajo de lo normal. Esto gracias al otoño, que como hemos visto ha sido lluvioso, porque si recordáis de la rueda de prensa que dimos en septiembre, hablábamos de que se trataba probablemente hasta aquel momento del tercer año más seco del siglo, pues ahora será el séptimo, o sea, se ha recuperado, ¿no? Las lluvias han sido abundantes en otoño, pero eso sí, con bastante desigualdad. Ha llovido bastante, como ya sabemos, en el sureste, ¿no? Y sobre todo asociado a episodios de lluvias torrenciales. También ha sido un año muy lluvioso en el extremo norte peninsular, sobre todo en la cornisa cantábrica, con algunos episodios también de lluvias muy intensas por allí. Y ha sido en general seco en puntos del nordeste, en puntos de la meseta norte y especialmente en el cuadrante suroeste peninsular, donde hay zonas en las que la precipitación ni siquiera ha llegado a la mitad de lo que es normal para un año. Ha sido un año muy seco en aquella zona, al igual que en puntos de Canarias. Y bueno, esto es lo que ha pasado en otoño y a lo largo del año, y ahora cedo la palabra a Beatriz Cervella, que nos va a contar un poco cómo ha ido el clima o el tiempo en otoño en el mundo y algunas cosas muy interesantes más. Así que Bea, tu turno. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar un poco en titulares qué es lo que ha sucedido como más destacado a nivel planetario, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con los titulares principales. Entonces, tal y como se ve ahí, septiembre de 2019 ha sido declarado el septiembre más cálido en el planeta desde que hay registros, es decir, desde 1880. Y en concreto, los 5 septiembres más cálidos en el hemisferio norte, también desde 1880, han ocurrido en los últimos 5 años. Octubre repite tendencias muy similares. De nuevo ha sido declarado el octubre más cálido del planeta desde 1880 y los 5 octubres más cálidos del planeta desde 1880 han ocurrido en los últimos 5 años. En concreto, en octubre nos podemos parar un poquito más en lo que ha acontecido en Europa, que no presenta una tendencia tan destacada como el resto del planeta, pero sí es destacable, reseñable, que octubre de 2019 ha sido declarado el tercer octubre más cálido pues, en nuestro continente desde 1979. Y también nos interesa hablar de la extensión de hielo marino, en concreto del Ártico, que en octubre de 2019 fue la menor de los últimos 41 años para un mes de octubre. Y además las 5 menores extensiones de hielo marino ártico para un mes de octubre dado pues han acontecido en los últimos 5 años. Evidentemente eso marca una tendencia clarísima de deshielo, de la que ya terminamos haciendo hincapié en los hielos marinos, ¿no? Y finalmente en noviembre, pues otra vez, noviembre de 2019, declarado el noviembre más cálido, en este caso junto al noviembre de 2016, también el más cálido desde 1880, y en Europa ha sido declarado el cuarto noviembre más cálido desde 1979. Bien, hasta aquí los titulares del planeta. Y ahora nos vamos a ir rápidamente, porque veréis que hoy tenemos una rueda de prensa muy llena de contenidos, nos vamos directamente hacia la predicción estacional para el invierno.
Como siempre os digo, las habilidades predictivas de la predicción estacional suelen ser superiores en temperatura que en precipitación y sobre todo en época de verano. Pero, sea como fuere, y dicho eso y con todas las salvedades, tenemos señal para este invierno. En temperatura, la señal lo que nos dice es que para enero, febrero y marzo de 2020 hay una mayor probabilidad de que, o lo más probable es que haga más calor de lo normal en la península y en Baleares. En Canarias la probabilidad es equivalente en los 3 terciles, por lo tanto en Canarias no podemos decir nada, pero sí nos quedamos con que es probable que haga más calor de lo normal en la península y Baleares. Vamos a intentar desgranar un poquito más, como siempre, qué significa esta información. Bueno, pues lo que se dice exactamente es que hay una mayor probabilidad de que la temperatura media de esos 3 meses se encuentre en el tercil superior en la península y Baleares. Y ahí tenéis el mapa de lo que significa el tercil superior en cada zona. Y eso significa, ese mapa, que lo más probable es que como mínimo la temperatura media de esos 3 meses, iguale al dato que hay en el mapa. Eso significa, por ejemplo, que en Vigo la temperatura media de los 3 meses será como mínimo de 11 grados. La verdad es que es difícil visualizar qué significa eso, porque si os digo que la temperatura media de 3 meses 11 grados, ¿qué significa, no? Entonces vamos a intentar conseguir un poquito más de información. Entonces, básicamente, ese mapa, que es la diferencia entre el tercil superior y la mediana, lo que nos indica es cuántos grados va a estar por encima la temperatura media de esos próximos 3 meses, qué anomalía cálida vamos a tener. Entonces, lo que se ve es que lo más probable es que al menos esté 0,7 grados por encima de lo normal. Fijaos que Rubén acaba de decir, que lo tengo aquí apuntado, que el año en media, este año en España, previsiblemente se quedará 0,7 grados por encima. O sea, esos 0,7 es una cantidad considerable. Y además, eso es en media, pero en cada punto del mapa tenéis exactamente cuán de mínimo es ese valor. Y si os fijáis, esa anomalía cálida puede ser prácticamente de 1 grado, que es mucho, repito, en el noreste, en el interior de Cataluña, en la zona de Teruel. Por lo tanto, en esas zonas previsiblemente sí tenemos una señal clara de que va a hacer más calor. Por otro lado, en Canarias, de nuevo, como os dije, no tenemos información porque la probabilidad de los 3 terciles es la misma. Y esta vez tenemos también señal en lo relativo a la precipitación. Y lo que nos dice es que aumenta la probabilidad del tercil inferior cuanto más al sur peninsular. ¿Eso qué significa? Pues que es más probable que hacia el sur peninsular pues estos 3 meses sean un poco más secos de lo normal. En el resto de zonas, de nuevo, los 3 terciles son equiprobables, por lo tanto no podemos aportar información, pero nos quedamos con que hacia más al sur, tercio sur peninsular sobre todo, pues se aumenta esa probabilidad de que sea un poco más seco de lo normal. Bien, hasta aquí cerramos los contenidos de lo que es nuestra rueda de prensa estándar, pero hoy queremos abrir un nuevo espacio que queremos compartir con vosotros. Bueno, sabéis que evidentemente somos un organismo público, trabajamos para vosotros y pues dentro de nuestras atribuciones, tal y como recoge pues nuestro artículo 8 del estatuto que tenemos en la Agencia Estatal de Meteorología, pues una de nuestras atribuciones, dicho así someramente, es vigilar las condiciones atmosféricas y climáticas de nuestra situación, ¿no? Y pues en ese sentido hemos detectado nuevas evidencias ya del cambio climático en España. Y si recordáis, en marzo sí que os dimos ya algunos titulares relativos al alargamiento del verano. Bueno, pues ahora tenemos más cosas que queremos compartir con vosotros brevemente. Así que vamos a empezar. Uy, se hace grande la evidencia. Vaya. Bien, esta sería la primera, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero y claramente correlacionado con la temperatura, ha superado este año, por primera vez en la historia de la humanidad, las 415 partes por millón. Digo por primera vez en la historia de la humanidad porque tenemos que retroceder 3 millones de años para encontrar una cifra similar en la Tierra. Es decir, es un dato que sí se ha visto en la Tierra, pero que el hombre no existía. Por lo tanto, para nosotros es territorio inexplorado. Desde una perspectiva antropocéntrica, no lo hemos visto nunca. Si pensamos en la Tierra, sí, evidentemente se ha dado, pero bueno, no deja de ser un hito significativo y relevante. El primer punto en el que se ha alcanzado es en el observatorio que la Agencia Estatal de Meteorología, y en general situado en España, en las Islas Canarias, en el observatorio de Izaña, y luego posteriormente se han ido registrando en otros observatorios. Como habéis visto, la temperatura también está correlacionada con esa concentración. Entonces, lo que también se puede decir es que la temperatura media en España ha aumentado alrededor de 1,7 grados desde la época preindustrial, lo que significa un calentamiento superior al de la media del planeta. Bien, ahora voy a lanzar una pregunta que a lo mejor es un poco indiscreta.
¿Hay alguien aquí en esta sala por debajo de 35 años o concretamente 34 años 9 meses? Vale, y a nuestros seguidores de Periscope también se la lanzo. Bueno, pues este titular es para vosotros. Todos los meses de vuestra vida, la temperatura media de todos los meses de vuestra vida ha estado por encima de las medias del siglo XX, y eso tiene consecuencias de las que ya hablaremos. En el fondo es un poco lo que queremos también representar con esa gráfica que se denomina diagrama de Hawkins o que se llama código de barras climático, así de forma mucho más coloquial, en lo que se representa pues la anomalía de la temperatura media anual en España, pero en vez de referenciarlas a las medias del siglo XX, pues se referencia a ese periodo de referencia de 1981-2010. En colores azules está por debajo de la media de ese periodo de referencia y en colores rojos por encima. Y como veis, la gráfica lo único que nos está diciendo es que pues la temperatura está aumentando y que el cambio se está acelerando y está siendo más intenso y acusado, sobre todo en la última década. De nuevo os digo, eso tiene consecuencias ya y las vamos a ver ahora. Si nos centramos en las estaciones, hay que destacar que el cambio está siendo especialmente intenso o más apreciable en primavera y sobre todo en verano, frente a las otras dos estaciones. Y si nos concentramos en las noches tórridas, definidas como aquellas en las que la temperatura mínima es igual o superior a 25 grados, bueno, pues analizando la evolución del número anual de noches tórridas para el conjunto de las 10 capitales españolas más pobladas, lo que tenemos es que ese número se ha multiplicado por 10 desde el año 1984. Eso significa un aumento del estrés térmico nocturno que también tiene sus consecuencias y que además tiene un impacto potencial de 9 millones aproximadamente 200.000 personas, que son pues, los habitantes de esas 10 capitales de provincia más pobladas. Si nos concentramos ahora en el tema de las olas de calor, pues lo que os podemos decir es que se han duplicado desde 1984 el número de días al año en el que se superan los umbrales de temperaturas de ola de calor en la península. Además, también es importante destacar que a día de hoy es 10 veces más frecuente que una ola de calor se produzca en junio que pues, a finales de los años 80, años 90 del pasado siglo. Eso también, por supuesto, tiene consecuencias que ahora vamos a ver. Por el contrario, en lo tocante a olas de frío, pues se ha reducido en un 25%, otra vez desde el año 1984, el número de días al año en el que se superan los umbrales de temperatura de ola de frío. Yo creo que quizás esta gráfica es la que mejor ejemplifica que estamos en un proceso evidente de calentamiento global, porque hasta ahora, si os fijáis, os he hablado prácticamente de temperaturas. En ella lo que se representa es que el gasto medio de energía que empleamos en refrigerar una casa, un edificio, etcétera, supera ya desde hace 3 años al gasto medio que aplicamos en calentar una casa. Quizás para alguien de sur nos resulta sorprendente, pero yo, por ejemplo, que soy gallega, pues me resulta muy sorprendente. Entonces, en los últimos 3 años, ese gasto ya supera el de enfriamiento, el de utilización de aire acondicionado, al de utilización de calefacción. Bien, siempre os he estado hablando todo este rato de que hay consecuencias y tal. Pues evidentemente hay múltiples consecuencias, pero yo la verdad es que me quiero concentrar en la que considero más importante, más básica, en nuestro capital fundamental, que es la salud o nuestra esperanza de vida. Ya os lo comenté en marzo, pero os lo repito, hay una relación ampliamente documentada, muy conocida, que se establece entre mortalidad y temperatura máxima. Es una relación con una curva en forma de V, de forma que la mortalidad es mínima en temperaturas máximas de confort climático. Dependen de cada punto, pero todos podemos intuir que estamos hablando de 22 grados, 24 grados, temperatura. En ese rango, ahí la mortalidad es mínima. Pero si esas temperaturas máximas empiezan a ascender y a superar un umbral que llamaremos temperatura de disparo máxima, la mortalidad aumenta de forma exponencial asociado a accidentes cardiovasculares. Lo mismo sucede si descendemos y llegamos a una temperatura mínima de disparo por frío, en donde pues también la mortalidad aumentaría a partir de esa cifra y por causas no solo cardiovasculares, igual que por calor, sino que en este caso aumentamos y introducimos problemas respiratorios. Bien, pues una investigación realizada por el Instituto de Salud del Carlos III en colaboración con nosotros, con la Agencia Estatal de Meteorología, ha concluido que en concreto, cada día de ola de frío la mortalidad media aumenta en 3,5 personas
Y mientras, si hablamos de ola de calor, esa mortalidad aumenta en 3 días por persona. Si a esto le unimos el hecho de que se han duplicado las olas de calor, pues evidentemente esto significa que tenemos ya un problema real. Ya no tenemos que hablar de proyecciones de futuro ni de nada, esto está indicando un problema significativo. Bueno, y ahora voy a cederle la palabra a mi compañero Rubén, que va a hablar de evidencias del cambio climático, pero en otras variables. Gracias, Beatriz. Bueno, está claro, o así nos parece, ¿no?, que las evidencias son abrumadoras en cuanto a las temperaturas en nuestro país. Y siempre nos preguntamos qué ocurre con las lluvias, ¿no? Siempre nos preguntáis, ¿y con las lluvias hay alguna tendencia? Y siempre comentamos más o menos lo mismo. Hombre, es difícil porque hay años, pues que en nuestro clima, en el clima mediterráneo, años muy secos van seguidos de años muy lluviosos. La torrencialidad es un factor propio de la manera de llover, sobre todo en el área mediterránea. ¿Pero hay alguna tendencia? Bueno, pues como siempre, las incertidumbres son muy grandes, hay que estudiarlo más a fondo, pero parece que alguna tendencia hay. Parece que hay alguna tendencia a que los días más lluviosos del año sean cada vez más lluviosos en el área mediterránea. Es decir, el día en el que más precipitación se recoge a lo largo de un año, recoge más precipitación cada vez. No sé si me explico, ¿no? Es cada vez más lluvia la que se recoge este día. ¿Esto qué indica? Pues que la torrencialidad aumenta, especialmente, como decimos, en el área mediterránea, pero también en otras zonas. Este año, por ejemplo, ya se han registrado algunos episodios de lluvia torrencial muy intensa, con precipitación que comprende periodos de retorno pues de siglos, en zonas como el centro de Navarra, que no es habitualmente nada torrencial, ¿no? Hay muchos ejemplos en ese sentido. Y nuestros compañeros de la delegación de Murcia han hecho un estudio todavía preliminar, pero os mostramos algún resultado que nos parece muy interesante, ¿no? Nuestros compañeros de Murcia analizaron la precipitación en la cuenca del Segura, en la cuenca de acumulación del Segura, desde los años 50 hasta el actual año 2019. Y estudiaron los días al año en los que de media se supera un umbral de precipitación determinado en dicha cuenca. Es decir, se calcula cuántos días al año se superan los 50 litros por metro cuadrado en el conjunto de las estaciones de esa cuenca. Y los datos son bastante interesantes. Hasta finales de los años 80 no había habido ni un solo día en que se superase ese umbral. Ya desde los años 80 pues empieza a aparecer días al año, varios días al año, en los que se supera el umbral, ¿no?, de 50 litros por metro cuadrado en la cuenca del Segura. ¿Qué quiere decir esto? Que los episodios de torrencialidad intensa son más frecuentes. Podríamos decir que episodios de lluvias torrenciales muy intensos que a finales del siglo pasado tenían una frecuencia aproximadamente de una vez por década, en los últimos años se están produciendo pues una vez cada 3 años. Es decir, se ha triplicado la frecuencia, ¿no?, de estos episodios de lluvias muy intensas. Como siempre decimos, no es tan fácil ver una tendencia en la precipitación tan clara como en las temperaturas por la propia naturaleza de la manera de llover en nuestro país, pero alguna tendencia ya sí que parece que hay. Y bueno, para terminar con esta parte, pues hablaremos del océano, ¿no?, del aumento del nivel del mar, que, bueno, pues según Copernicus, la plataforma europea, ¿no?, de observación, está ya ocurriendo y que hay una tendencia ya pues de algunos milímetros en el entorno de nuestras costas, algunos milímetros de aumento del nivel del mar al año desde principios de los años 90, ¿no?, alrededor de 2-3 milímetros por año de aumento del nivel del mar. Y por supuesto la temperatura de la superficie ha subido, según el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, en torno a 1,3 grados desde comienzos de los años 80. Y es muy destacable porque el aumento de la temperatura del agua del mar es más lento que el de la atmósfera, ¿no? Se acumula energía, el agua del océano es un gran reservorio de energía y cuesta más que suba la temperatura. Por tanto, es un aumento de temperatura destacable y que, al igual que en el caso de la temperatura del aire, pues el Mediterráneo, nuestra zona mediterránea es un punto caliente del cambio climático, ¿no? Sube más que la media. Y esto es todo, pues lo que os queríamos comentar en esta rueda de prensa por nuestra parte, así que estamos abiertos a preguntas. Si las podemos contestar, pues mejor. Nos hemos dejado planchados.
circuitazo de información. Está todo escrito en la nota de prensa, más o menos, aunque somos conscientes que son muchos datos, pero bueno, están casi todos recogidos. ¿Creéis que hay un sentimiento de alarma o no es exagerado decir la palabra alarma? Bueno, yo sin entrar en la palabra semántica sí que creo que estamos en una situación excepcional y como habéis visto no es que solo se estén registrando hito tras hito, es que además el ritmo del cambio, cuando os decía por ejemplo lo de la concentración de CO2, que el hombre no lo había visto pero la Tierra sí, bueno, eso es un hito, pero es que además ese cambio se está produciendo a una velocidad tan rápida que la pregunta clave es si nosotros vamos a ser capaces a adaptarnos a ese ritmo de cambio, ¿no? O sea, o pues si seremos una especie más de paso en la Tierra, si no somos capaces de adaptarnos a esa velocidad de cambio. Quería preguntaros una cosa un poco más inmediata, pero respecto a la borrasca esta que viene ahora, ¿tenéis algún detalle de cómo va a ser? Pues más inmediata es lo que tenemos encima. Nos encanta que nos hagas esa pregunta. Tenemos aquí una predicción para los próximos días. O sea que la queríamos guardar por si no lo preguntáis, porque como había tantos datos, igual estos pobres están cansados. A ver, sí, la verdad es que es una situación también, pues no sé si llamarla excepcional, pero realmente poco habitual, ¿eh? Es poco habitual ver mapas como los que os mostramos aquí. Estos mapas, con colores rojos, representan la probabilidad de que las rachas de viento superen los 80 km por hora en el mapa de la izquierda mañana jueves y en el de la derecha el viernes. Y los colores rojos indican que es muy probable, casi seguro. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la jornada del jueves, mañana, el temporal de viento va a ser generalizado. Van a soplar vientos muy intensos en gran parte de la península, sobre todo cuanto más al oeste, superará los 80 km por hora en muchas zonas, pero también en muchas otras zonas de montaña sobre todo, pero también en puntos de la meseta norte, en puntos del sur, se podrán superar los 100 km por hora. Esto da lugar a avisos de nivel naranja que estarán actualizados en la web dentro de muy poquito, y incluso habrá rachas que llamamos huracanadas superiores a 120 km por hora en puntos de montaña, ¿no? Por tanto, desde aquí mucha precaución mañana por el viento, que va a ser muy intenso. Y el viernes seguirá soplando con mucha intensidad, especialmente este día en el sur y un poquito más al este, ¿no? Digamos que se desplaza hacia el este el pico de mayor intensidad de viento, pero todavía en amplias zonas es mucha precaución porque el viento va a ser muy intenso. Y con el viento del temporal marítimo, sobre todo en Galicia y en el sur, en Alborán y en el Atlántico andaluz. Esta vez un poquito el Cantábrico queda más al margen. Y trae lluvia, la borrasca Elsa, por supuesto. Es una borrasca, o mejor dicho, un área de bajas presiones muy extensa que abarca por buena parte del Atlántico norte-oriental. Arrastra vientos muy húmedos que prácticamente vienen desde el continente americano. Atraviesan el Atlántico, se cargan de humedad y van a descargar mucha agua. En este mapa es un compendio de la precipitación que se espera pues desde el jueves hasta el sábado, es decir, la lluvia que caerá en las 72 horas del jueves, viernes y sábado. Y se observa que los 50 litros por metro cuadrado en esos 3 días pues serán muy probable que caigan en zonas del Pirineo, meseta norte, centro, sur peninsular e incluso en puntos del oeste como Galicia, sistema central, puntos de los Montes de Toledo y buena parte de Andalucía se superarán los 80-90 litros por metro cuadrado. Por tanto, un temporal de lluvias muy intenso que además regará las zonas que, como hemos visto previamente, pues más falta de agua tienen en este año natural, ¿no? En ese sentido, esperando que no cause problemas, pero será una precipitación bienvenida en ese sentido. Yo quería daros al hilo precisamente de esto que acabas de decir. Estamos viviendo un otoño, habéis dicho, húmedo, vamos borrasca tras borrasca, esta es la próxima. ¿Es mucha agua concentrada? ¿Sigue siendo beneficiosa para la tierra en general? Pues eso va a depender de las zonas. Por ejemplo, hemos visto también que la borrasca anterior, la que se está yendo ya, Daniel, ¿no? Ha dejado pues mucha lluvia en el noroeste, sobre todo. Ha habido algunos problemas por inundaciones en Asturias, en León, porque ahí se juntó lo que había nevado primero, una subida de temperaturas, lluvia, deshielo y el suelo ya saturado de precipitación, ¿no? Y en zonas del extremo norte hemos visto que el otoño ha sido pues extremadamente lluvioso, el más lluvioso desde que hay registros.
En esas zonas, bueno, quizás no sea tan beneficiosa la lluvia, pero en el suroeste, en esa franja que va desde el sur de Castilla y León, Comunidad de Madrid, oeste de Castilla-La Mancha, Andalucía Occidental, si la lluvia es relativamente moderada va a ser agua muy buena porque es que hay zonas donde ha llovido menos de la mitad de lo que tiene que llover en un año. Entonces, en ese sentido será buena. Lo que pasa que no lo he comentado, como el viento va a ser del oeste y suroeste, que es un viento templado, pues la cota de nieve va a estar bastante alta. Entonces no se va a acumular mucha nieve en las montañas, no va a ser casi todo lluvia, salvo en las cumbres. Sería bueno también que se acumulase nieve, aparte de para las estaciones de esquí, pues para acumular agua para la primavera y el verano. Pero de momento parece que va a ser lluvia y que el temporal a partir del domingo ya vaya remitiendo. Cuando habéis dicho lo de la gente de nuestra edad que va a sentir mucho ese aumento de la temperatura, ¿eso quiere decir que por motivos climáticos de calentamiento global vamos a tener una menor esperanza de vida que nuestros padres? No tengo ese dato de esperanza de vida, pero previsiblemente si tenemos más muertes asociadas a episodios de calor que están aumentando, pues previsiblemente es de entender que la esperanza de vida se puede ver resentida por eso, pero no tengo un dato exacto como para decirte se estima que se va a reducir en un 0, pero es algo que es obvio. O sea, si yo tengo más episodios de ola de calor y cada vez que tengo un episodio de ola de calor, en media, en las capitales de provincias españolas mueren 3 personas más, pues es inevitable que sea un factor que vaya a incidir en nuestra esperanza de vida, lamentablemente. Vale. ¿Cómo incide esa mortalidad? Porque justamente caen las olas de frío, que también provocan una mortalidad mayor que las olas de calor en un 25%. ¿En cuánto están aumentando las olas de calor en porcentaje para saber cómo asociarlo a esa mortalidad? Claro, es que es lo que no tengo esa suma. De todas formas, las olas de calor se duplican, las olas de frío se reducen en un 25% y la mortalidad de las olas de frío es superior a la de las olas de calor. Entonces, en cuentas gruesas no compensa una con la otra, todavía estamos por encima, pero habría que hacer ya una cuenta como más exhaustiva y es una buena idea porque a lo mejor iremos por ahí en futuros estudios, pero está claro que sí, que algo sí que va a incidir. Sí, y luego quería preguntar también, habéis dicho que el calentamiento del Mediterráneo español está por encima de la media, me parece, y también a nivel peninsular el calentamiento también está por encima de la media. Sí, de la media planetaria sí. La media del planeta está en torno a 1,1 más o menos y en España estamos en un 1,7 ya. Vale. O sea, estamos como zona más afectada que otras. O sea, por encima de la media. Vale, gracias. Yo creo que se me ha encantado. Rubén ha comentado que las estaciones del otoño un 15% superior a las normales y que ha sido el otoño más húmedo de este siglo XXI. No sé cuál es En noviembre. Ha sido el segundo noviembre más lluvioso del siglo XXI. El segundo noviembre. Noviembre solo. Sí, el otoño ha sido el séptimo. Ha sido húmedo. Si hubiera sido muy húmedo o extremadamente húmedo, entonces si ve húmedo, ha estado eso, un 15% por encima de lo normal, pero tampoco ha destacado por su gran pluviosidad, ¿no? Ha venido este carácter húmedo sobre todo arrastrado principalmente por noviembre, ¿no? Que sí que ha sido muy lluvioso. el otro detalle de Bea, comentar que las olas de calor se han duplicado de 84, sí. Se han duplicado Sí, en media, sí, en España. Sí. Sí. El número de días que se cumplen los requisitos de ola. Bueno, sí, se han duplicado. Y la última cosa, como es un estado de la verano, es un adelanto del tiempo navideño. Bueno, pues ya sabéis también que las predicciones a tantos días vista son complicadas porque hay muchas incertidumbres, ¿no? Antes he comentado que después de este temporal, tras el paso de la borrasca Elsa, llegará un periodo pues de altas presiones, ¿no? Una dorsal se situará sobre la península y a partir del domingo y especialmente el lunes las lluvias quedarán restringidas al extremo noroeste, a Galicia, puntos quizás de Asturias, de los Pirineos, del noroeste de Castilla y León. Y en cuanto a la primera semana de Navidad, como es difícil hacer un pronóstico detallado, pues bueno, tenemos los mapas de anomalía, ¿no? Que nos sirven un poco para salir del paso. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
que la primera semana, la que comprende de Nochebuena pues a fin de año, Nochevieja aproximadamente, las temperaturas estarán por encima de lo normal en toda España, prácticamente, ¿no? En la península, Baleares y un poquito menos en Canarias. Pero en principio lo que marcan ahora los modelos es un periodo de tiempo relativamente estable, con temperaturas altas, tanto las máximas como las mínimas. No esperamos, por tanto, muchas heladas. Probablemente será un periodo de brumas y nieblas, aparecerán. Y luego, en cuanto a las precipitaciones, pues no hay una tendencia muy clara, ¿no? Solo parece que en el sur y en ambos archipiélagos, en el sur de la península, también en puntos del Levante y en los archipiélagos, lloverá menos de lo habitual. Eso no quiere decir que no vaya a llover, sino que en general las lluvias serán escasas después de Elsa. Y en el resto no hay una señal muy clara. Podría llover, pero tampoco está ahora mismo muy claro. Pero vamos, frío, no, una ola de frío no parece que vaya a venir para la Navidad. ¿Y esto es exactamente entre las 2 semanas? Sí, del 23 al 29 de diciembre. Del 23 al 29. Porque más allá ya es muy aventurado, estamos a 17 todavía, entonces es para la primera semana. Y de todas formas, si no es a partir del jueves, será a partir del viernes, en la página web de AEMET va a haber una predicción específica para las fiestas, ¿no? Que se irá actualizando día tras día, pues desde el jueves o el viernes hasta el 4 o 5 de enero. Y ahí habrá una información más detallada. Antes habéis comentado que la zona mediterránea es un punto caliente. Me gustaría saber un poco cuál es la definición exacta de este término y saber si existen otros puntos similares que repercusiones tienen. ¿Quieres tú? Puedo empezar yo. A ver, como os ha dicho Rubén, la temperatura del mar Mediterráneo está un poco más alta de lo normal en comparación con otras masas de agua y, por tanto, ese calentamiento del mar Mediterráneo condiciona también que las zonas costeras pues a lo mejor reciban o ascienda la temperatura un poquito más, pues simplemente por la asociación con ese mar más caliente. ¿Qué más se puede decir? Sí, se llama punto caliente porque sube la temperatura más que la media, ¿no? Sí, o sea, yo estoy intentando explicar las causas de eso. Sobre todo están muy condicionadas por un mar Mediterráneo más caliente que otras masas. Sí, pero otros puntos calientes, desde luego el punto caliente por antonomasia es el Ártico, ¿no? Que es donde más está subiendo la temperatura con respecto al resto del planeta, ¿no? Incluso se habla, no sé si lo habéis oído alguna vez, de la amplificación ártica, ¿no? Que, bueno, que viene a querer decir que lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico, ¿no? Que ese sobrecalentamiento, por decirlo de alguna manera, que ocurre en el Ártico, que va más rápido porque se funden los hielos, como comentaba Bea, y esto es un fenómeno que realimenta el calentamiento. Bueno, pues ese mayor calentamiento en el Ártico con respecto a otras zonas tiene consecuencias que se llaman no lineales, ¿no? Que quiero decir que no son muy claras, que hay que estudiar en profundidad, pero pueden alterar las corrientes oceánicas, las corrientes atmosféricas, puede hacer, y hay líneas de investigación en ese sentido, que los anticiclones de bloqueo, los periodos, lo que hace que haya periodos secos más prolongados y más intensos, vayan en aumento. También esto puede ir pues puede favorecer incluso que aparezcan más danas en nuestro entorno, aunque como sabéis tampoco la presencia de danas van a implicar siempre lluvias torrenciales, pero vamos, una circulación que se llama más meridiana, más de norte a sur, y que favorece pues un tiempo más extremo, periodos secos seguidos de periodos muy lluviosos, ¿no? Hay que investigarlo más a fondo, pero uno de los efectos de esta amplificación ártica, de ese mayor calentamiento del Ártico, podría ir en ese sentido. Y luego, como digo, por la ubicación de la península ibérica, Baleares, en este entorno mediterráneo, le toca, entre comillas, ¿no? un mayor calentamiento. Le pasa más factura que otras zonas como pueden ser las tropicales, por ejemplo. Sí, es una cosa en relación a lo del calentamiento del Ártico. En general, lo que se está estudiando y lo que se está aceptando ahora como más válido es que el germen de formación de zonas de potencial adversidad, ya sea por sequías, ya sea por... O sea, esas zonas de bloqueo de las que os hablaba Rubén, en realidad un Ártico más caliente es probable a día de hoy que lo que nos ofrezca a nosotros sea la formación de posibles zonas o potenciales zonas de adversidad. El mío, del campo. Y bueno, no sé si tenéis más preguntas. Si no es así, pues aprovechamos para desearos unas felices fiestas y un próspero año 2020. Muchas gracias por hacer el sobreesfuerzo de venir. Y os atendemos para lo que queráis ahora, ¿eh? Por supuesto.
fin.